El momento en que mi papá me llamó egoísta, yo estaba parada junto a un muelle de carga, con una tablet en una mano y la confirmación de un pago en la otra. Trabajaba como analista de cumplimiento para un distribuidor de suministros médicos en Tacoma, Washington. Eso significa que pasaba mis días detectando errores antes de que se volvieran desastres. Y esa era la parte más dura. En el trabajo me pagaban por ver las señales de alerta, pero en casa me habían enseñado a ignorarlas. Esa tarde acababa de aprobar la última transferencia a lo que mi familia llamaba el Fondo de Apoyo del Hogar. Un nombre bonito para una cuenta que se tragaba casi la mitad de mi sueldo cada mes. Huecos de la hipoteca, seguros, reparaciones del coche, pagos mínimos de tarjetas, comida de emergencia, cuotas del community college. De alguna forma, cada problema terminaba con mi nombre como solución. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje en grupo. Creemos que es mejor que te hagas a un lado por ahora. Era de mi papá. Antes de que pudiera responder, mi mamá reaccionó con un pulgar arriba. Luego llegó otro mensaje. Has estado haciendo todo sobre el dinero, Lillian. Se siente egoísta. Me quedé viendo la pantalla hasta que las palabras dejaron de parecer reales. ¿Egoísta? Después de 7 años pagando cuentas que no eran mías, cubriendo errores que no cometí y sonriendo mientras todos lo llamaban lealtad familiar, ahora yo era el problema. Mis dedos se movieron antes de que el miedo me detuviera. Entendido. Lo respeto y también me salgo del fondo familiar. Envié el mensaje. Luego abrí la app del banco, cancelé todas las transferencias automáticas, me quité de todos los pagos compartidos y me fui. Sin dinero, sin apoyo, sin consideración. Antes de contarte lo que dijo después y lo que pasó cuando me fui, dime algo, ¿qué hora es donde estás? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Me da curiosidad saber hasta dónde va a llegar esta historia. La primera llamada llegó 6 minutos después. No contesté. La segunda llegó antes de que regresara a mi escritorio. Para cuando me senté en mi cubículo, mi teléfono ya había sonado 12 veces, y cada vibración se sentía como alguien tocando una puerta que por fin había cerrado. Puse el teléfono boca abajo y abrí la hoja de cálculo que tenía que revisar, pero los números se veían borrosos. Durante años fui el botón de emergencia al que recurrían cuando la realidad se complicaba. Ahora estaban descubriendo que los botones de emergencia dejan de funcionar cuando insultas a la persona que los instaló. A las 4:17 de la tarde, mi papá escribió, no seas dramática. A las 4:22, mi mamá, nadie dijo que fuera para siempre. A las 4:31, mi hermana, ¿puedes esperar al menos a que pase el pago de mi colegiatura? Ese mensaje me lo dijo todo. ¿No fue estás bien? No fue perdón. Fue solo, ¿puedes seguir pagando hasta que deje de afectarme? Cerré los ojos y recordé la primera vez que acepté ayudar. Tenía 22 años, recién salida de un programa de certificación, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta. Mi papá dijo que faltaba dinero para la hipoteca, que solo sería esa vez. Mi mamá prometió que nunca se volvería una costumbre. Mi hermana lloró porque necesitaba una laptop para la escuela. Yo dejé pasar el cambio de mi parabrisas roto y mandé el dinero. Ahí empezó todo. Ese solo esta vez se volvió cada mes. La emergencia se volvió normal. La familia ayuda a la familia se convirtió en Lillian se encarga de todo. Para las 5, ya había cancelado la tarjeta de débito compartida que estaba ligada a mi cuenta. Quité los permisos de pago de la compañía de luz. Saqué mi nombre del plan familiar de teléfonos y congelé la línea de crédito que mi papá usaba para gastos de la casa. Lo hice con cuidado, legalmente y sin hacer drama. Sin gritos, sin amenazas, solo límites en forma de correos de confirmación. Cuando salí del edificio, el aire de la tarde se sentía frío en la cara. Tenía 34 llamadas perdidas. Manejé a casa sin música, apretando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Una parte de mí pensaba que la culpa me iba a aplastar. Pero pasó algo más raro, silencio. No era exactamente paz, pero sí espacio. Por primera vez en años, la emergencia de alguien más no se estaba gastando mi dinero antes de que yo lo ganara.
Esa noche cociné en mi pequeño departamento y, de verdad, me senté a comer mientras la comida todavía estaba caliente. A la mitad, me llamó mi mejor amigo, Chris Donovan. Es paramédico, de esos que con una sola respiración ya saben que algo anda mal. Por fin lo hiciste, ¿verdad?, me dijo. Solté una risita. Creo que me acaban de correr del presupuesto de mi propia familia. No, dijo él. Dejaste de mantener a gente que te estaba lastimando mientras te pedía más. Quise discutirle, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Era mi papá. Tienes hasta mañana en la mañana para arreglar esto. No nos hagas arrepentirnos de confiar en ti. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. ¿Confiar en mí? Ellos no confiaban en mí. Me usaban. Y cuando por fin me di cuenta, me llamaron egoísta. Le respondí solo una cosa. Yo ya arreglé mi parte. Y apagué el celular. A la mañana siguiente, desperté con 89 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz y una alerta del banco diciendo que uno de sus pagos había fallado a las 6:03 de la mañana. Esa fue la primera grieta. Para el mediodía, todo ya se estaba derrumbando. La primera consecuencia real llegó en un mensaje de voz de mi papá. Y antes de escucharlo, por lo largo que era, supe que el pánico ya había reemplazado al orgullo. Duraba 3 minutos con 18 segundos. Empezó enojado, luego acusando, y terminó casi rogando. El pago del camión rebotó. Lilian, necesito que vuelvas a hacer la transferencia antes de que cobren otra multa. La tarjeta de medicinas de tu mamá tampoco pasó. Y en la escuela de Madison dicen que el plan de pagos estaba ligado a tu cuenta. No puedes quitar todo así, sin avisar. Sin avisar. Esa frase casi me hizo reír. Yo les había avisado durante años. Solo que no con esas palabras. Les avisé cada vez que dije que estaba cansada. Cada vez que decía que necesitaba ahorrar para mi propio futuro. Cada vez que decía que no podía seguir cargando los sueños de 3 adultos y una adolescente con un solo sueldo. Ellos escuchaban mi voz, pero no entendían lo que significaba. Para el miércoles, el chat familiar pasó de ser frío a un caos total. Mi mamá mandó una foto de un aviso de pago atrasado, como si fuera prueba en un juicio. Mi papá escribió, esto es sabotaje financiero. Madison puso, no puedo creer que me estés haciendo esto. Casi respondí, no, tú no puedes creer que dejé de permitir que me lo hicieras a mí. Pero no lo hice. Estaba aprendiendo que no todas las verdades se tienen que decir en ese momento. A veces, la respuesta más fuerte es una cartera cerrada y un celular en silencio. En el trabajo traté de seguir con mi rutina. Revisé contratos de proveedores, documentos de cumplimiento, e investigué un problema con un envío de guantes quirúrgicos. Debería haber sido aburrido, pero se volvió mi ancla. Cada reporte bien hecho me recordaba que mi vida podía tener orden. Cada tarea terminada me recordaba que yo podía construir algo que no girara alrededor de rescatar a personas que ni siquiera querían ser rescatadas. Pero la culpa seguía llegando en olas. Me pegaba más fuerte cuando pasaba por la farmacia cerca de mi departamento y pensaba si mi mamá ya habría encontrado otra forma de pagar. Me pegaba cuando veía a un estudiante con mochila y pensaba en Madison. Me pegaba a medianoche, cuando casi prendía el celular solo para asegurarme de que nadie se hubiera derrumbado por completo. Entonces recordaba el pulgar arriba. Mi papá me sacó. Mi mamá lo aprobó. Mi hermana solo preguntó por su colegiatura. Me sacaron de la familia pensando que yo seguiría pagando desde afuera. El viernes, Chris llegó con comida para llevar y me encontró sentada en el piso, rodeada de estados de cuenta viejos. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Contando. ¿Contando qué? Le enseñé una carpeta. Todo. Extendimos los papeles sobre la mesa. Transferencias de la hipoteca, deducibles de seguros, pagos de tarjetas, servicios, colegiaturas, reparaciones, gastos de fiestas, súper, préstamos de emergencia que nunca regresaron. El total hizo que Chris se quedara en silencio. $148,000. En 7 años.
Y eso ni siquiera incluía los cumpleaños a los que no fui, los viajes que nunca hice. El dinero que no ahorré para mi retiro o el departamento que pude haber comprado si no hubiera estado ocupada manteniendo cómoda a mi familia. Lillian, dijo Chris en voz baja. Esto no es ayuda, es extracción. Me quedé viendo el número hasta que me ardieron los ojos. Extracción. Esa era la palabra. Ellos no se apoyaron en mí en una etapa difícil. Construyeron su estilo de vida sobre mi espalda. A la mañana siguiente, llamé a mi banco y pedí una revisión completa de todos los pagos automáticos ligados a mis cuentas. La mujer que me atendió fue amable, pero podía escuchar su sorpresa mientras los iba mencionando. Plan familiar de celular, bodega de almacenamiento, financiamiento dental, pagos de seguro, préstamo de reparaciones de casa, suscripciones, portal escolar, respaldo de servicios. Sonaba ridículo cuando lo decías en voz alta. Sonaba como si yo estuviera manteniendo una casa en la que ni siquiera vivía. Uno por uno, fui quitando mi nombre de todo. Cuando terminé la llamada, tenía un número de confirmación y una sensación rara en el pecho, como si la tristeza y el alivio se hubieran dado la mano. Esa tarde, Madison me escribió en privado. Papá dice que estás arruinando todo porque tienes celos de que yo todavía viva en casa. Me quedé viendo ese mensaje y sentí como la última parte suave dentro de mí se endurecía. ¿Celos? Ella pensaba que yo envidiaba su dependencia. No entendía que yo había estado pagando su comodidad con mi independencia. Escribí, borré, volví a escribir, y al final mandé. No le tengo celos a una vida que yo pagué. Ojalá aprendas cuánto cuestan las cosas. No respondió. 2 días después, el segundo coche de mis papás desapareció de la entrada. Me enteré por una vecina con la que todavía hablaba, la señora Álvarez, que me llamó preocupada. Tu papá estaba gritándole al del remolque, pensé que debía saberlo. Le di las gracias, colgué, y me quedé muy quieta. Una parte de mí se sentía mal. Pero otra parte sabía la verdad. Ese coche había sido más importante para mi papá que pedirme perdón. Y ahora, ni el coche estaba. Una semana después de cancelar el fondo, mi papá me mandó un mensaje que sonaba educado, pero solo para alguien que no lo conociera. Necesitamos hablar como familia. Ven el sábado a las 6. No dijo por favor. No dijo puedes. Era una orden disfrazada de educación. Casi lo ignoré, pero Chris me dijo algo que se me quedó grabado. No tienes que ir a rescatarlos, pero tal vez deberías ir para ver lo que tu ausencia provocó. Así que el sábado manejé a la casa donde crecí. Me estacioné en la calle, no en la entrada, y me quedé sentada en el coche un minuto entero antes de entrar. La luz del porche parpadeaba. Las plantas estaban descuidadas. Había un montón de cartas sin abrir que se veían desde la ventana. Esa casa siempre había parecido estable desde afuera, igual que mi familia parecía amorosa desde lejos. Pero de cerca, todo se estaba cayendo. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara. Se veía más delgada, y por un segundo, estuve a punto de caer en mi papel de siempre. Casi digo, ¿qué necesitan? Pero en lugar de eso, dije. Vine a hablar. Se notó que le decepcionó que no sonara preocupada. Adentro, mi papá estaba sentado en la mesa del comedor con papeles acomodados en montoncitos, como si el orden pudiera convertir deudas en un plan. Madison estaba en el sillón, con los ojos hinchados y los brazos cruzados. Nadie me abrazó. Nadie se disculpó. Mi papá señaló la silla frente a él. Siéntate. Yo me quedé de pie. Di lo que tengas que decir. Apretó la mandíbula. Esa actitud es exactamente el problema. Mi mamá susurró. Lillian, por favor, estamos agotados. Yo también lo estaba, respondí. El cuarto se quedó en silencio. Mi papá tocó los papeles con los dedos. Cortaste pagos que afectan a esta casa. Nos avergonzaste. El camión ya no está. La tarjeta está congelada. La cuenta de la escuela de Madison está atrasada. Tu mamá tuvo que pedir en la farmacia que le dividieran la receta. ¿Entiendes lo que hiciste? Los miré a los tres. Sí.
Dejé de pagar cosas que nunca fueron mi responsabilidad. Madison se levantó del sillón de golpe. Mi escuela no son cosas, es mi futuro. Entonces trátalo como tu futuro, le dije. Aplica para becas. Consigue un trabajo de medio tiempo. Habla con tu consejero. Haz un plan de pagos a tu nombre. Yo trabajé para pagar mi carrera. Tú también puedes trabajar la tuya. Su cara se llenó de enojo. Siempre actúas como si tú hubieras sufrido más que todos. Eso me pegó. No porque fuera cierto, sino porque mostraba lo poco que ella había visto mi vida. Me giré hacia mis papás. Le dijeron que yo pagué su inscripción, sus libros, su laptop, su seguro del coche. Le dijeron que retrasé 2 veces mi examen de certificación porque ustedes necesitaban dinero para sus gastos. Mi mamá bajó la mirada. Mi papá no. No te pedimos que llevaras la cuenta, dijo él. No, respondí. Me pidieron que pagara la cuenta, y que fingiera que no existía. Mi voz temblaba, pero seguí. Yo pagué la hipoteca cuando refinanciaron sin avisarme. Pagué la tarjeta de crédito después de Navidad porque querían que Madison tuviera unas fiestas normales. Pagué el boiler. Pagué el dentista de mi mamá. Pagué los sobregiros que le echaron la culpa al banco. Dejé vacaciones, ahorros, citas, sueño y paz. Respiré hondo. Y después de todo eso, me mandaron un mensaje en grupo diciendo que me hiciera a un lado. Y luego me llamaron egoísta. Mi papá se levantó. Nos hiciste sentir menos. No, le dije. La verdad es la que los hizo sentir menos. Yo solo dejé de esconderla. Mi mamá empezó a llorar. Pero ni siquiera sus lágrimas se sentían claras, ¿era por mí o por el dinero? Ya no podía distinguirlo. Ella intentó tocarme. Estuvimos mal en mandar ese mensaje, así. Así. No mal por usarme. No mal por aprovecharse de mí. Solo mal en la forma. Di un paso atrás. Aún no entienden. Mi papá golpeó la mesa. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Un premio? Ayudaste a tu familia. Eso hace la familia. No, dije. La familia no exprime a una sola persona hasta dejarla vacía, y luego la llama egoísta por desangrarse. Madison lloraba más fuerte. Entonces, ¿ya no quieres nada con nosotros?, preguntó. La miré. Y por primera vez, no vi a una hermana indefensa. Vi a alguien que aprendió que el amor llegaba a través de mi dinero. Ya no soy el fondo, le dije. Ya no soy el plan de emergencia. Ya no voy a ser castigada por ser capaz. Mi papá soltó una risa amarga. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Tomé mi bolsa. Volverse adultos. Fui hacia la puerta. Mi mamá gritó mi nombre. Me detuve con la mano en la manija, no para volver, sino para que me escucharan bien. Querían que me hiciera a un lado, esto es lo que significa. Y salí. Detrás de mí, escuché a mi papá decir. Va a regresar. Por primera vez en mi vida, sonreí, porque supe que él estaba equivocado. El desastre no llegó de golpe. Llegó por partes, como un techo que se va agrietando poco a poco antes de caer. El lunes, mi mamá dejó un mensaje de voz diciendo que la compañía de luz ya no les quiso dar otra extensión. El martes, Madison me escribió que su consejero quería hablar de opciones de ayuda de emergencia, pero no sabía ni por dónde empezar. El miércoles, mi papá mandó una foto de una carta del banco con solo 3 palabras. ¿Estás feliz? Yo no estaba feliz. Eso es lo que la gente como él nunca entiende. Los límites no siempre se sienten como victoria. A veces se sienten como estar afuera, en el frío, viendo cómo la casa se quema, porque por fin aceptaste que ya no puedes seguir entrando a apagar incendios que ellos mismos provocan. Pero ya no me sentía culpable como antes. Y eso era nuevo. Esa semana hice cosas pequeñas, pero importantes para mí. Abrí una cuenta de ahorros que nadie en mi familia conocía. Subí mi aportación para el retiro. Hice una cita con el dentista que había pospuesto por 2 años. Me compré un buen abrigo de invierno en lugar de decirme que el viejo todavía aguantaba.
Cada decisión se sentía como una disculpa silenciosa a la versión de mí que había estado esperando ser importante. En el trabajo, mi jefa notó que ya no me quedaba tanto tiempo extra. Te veo diferente, me dijo un día mientras revisábamos reportes. Bien, diferente. Casi le cuento todo, pero solo le dije. Dejé de hacerme cargo de problemas que no son míos. Se rió, como si fuera un chiste. Pero yo sabía que era una forma de vivir. Chris fue muy cuidadoso conmigo en ese tiempo. No celebraba lo que le estaba pasando a mi familia, y por eso lo apreciaba más. Solo me recordaba la verdad cuando yo la olvidaba. Tú no creaste las consecuencias, me dijo una noche caminando junto al agua. Solo quitaste el soporte. Esa frase se me quedó. Yo no había quitado la comida de su mesa. Solo dejé de ser la pata invisible que la sostenía. Y si todo se tambaleaba, tal vez nunca había sido estable. Días después, la señora Álvarez me volvió a llamar. No quiero chismear, empezó, lo que en realidad significaba que sí traía información. Tus papás tuvieron una pelea fuerte en la entrada de la casa. Tu papá dijo que quizá tenga que vender el camper. Y tu mamá dijo que tal vez debieron escucharte antes. Le agradecí y colgué despacio. El camper. A mi papá le encantaba ese camper. Lo compró 3 años antes diciendo que la familia necesitaba respirar. Luego me pidió que pagara el registro y el seguro porque él tenía problemas temporales de dinero. Me acordé de mí, en mi cocina, cenando pan tostado mientras él mandaba fotos de viajes al lago. Yo haciendo horas extra para poder sobrevivir, y él de vacaciones. Ahora el camper estaba en riesgo. Y yo sentí algo que se parecía a justicia. No crueldad. Justicia. Esa que te dice que el confort construido sobre el sacrificio de alguien más, tarde o temprano manda la cuenta a la dirección correcta. Entonces llegó el mensaje que cambió el tono de todo. Era de Madison. Me reuní con mi consejero. Dijo que debería aplicar a trabajo en la escuela y ayuda de emergencia. Papá se enojó y dijo que eso nos hace ver pobres. Mamá está llorando. No sé qué hacer. Me quedé viendo la pantalla varios minutos. Esto era diferente. No había insultos. No había exigencias. No había un tienes que. Solo confusión. Miedo. Una grieta en esa sensación de que todo se les debía. Quise responder. Quise ayudar. Pero me acordé del patrón de siempre, un mensaje asustado, yo respondiendo con suavidad, y en segundos volví a estar atrapada en la misma dinámica. Así que escribí con cuidado. Hazle caso a tu consejero. Verse, pobres, no es peor que ser dependientes y deshonestos. No voy a pagar tus cuentas, pero puedo ayudarte a hacer una lista de preguntas para la oficina de becas. Respondió 20 minutos después. ¿En serio? Solo una palabra. Pequeña, pero distinta. Sí, le contesté. Consejo, no dinero. Ese se volvió el nuevo límite. Consejo, no dinero. Apoyo, no rescate. Amor, no rendición. Mis papás lo odiaron. Mi papá mandó. ¿Ahora te crees terapeuta? Mi mamá. Ella necesita familia, no trámites. Yo respondí. Ninguno de los dos. Pero Madison empezó a cambiar diferente. Me mandó capturas de formularios de ayuda financiera. Me preguntó cómo escribir un correo a la oficina de becas. Y admitió que ni siquiera sabía cuánto era su plan de teléfono, porque yo siempre lo pagaba dentro del plan familiar. Esa confesión me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera cruel, sino porque la habían mantenido ignorante por comodidad. Mis papás no solo me usaban a mí, también le habían enseñado a ella a no mirar precios, porque yo siempre estaba entre ella y la realidad. Una semana después, Madison consiguió un trabajo en la biblioteca del campus, 12 horas a la semana. Me mandó una foto de su gafete. No es mucho, escribió. Sonreí por primera vez en todo el día. Es tuyo, le respondí. Pero mientras Madison empezaba a cambiar, mi papá empeoraba. El orgullo, aprendí,
puede sobrevivir a casi todo, excepto a la evidencia. Y yo me había convertido en la prueba de que él no era el proveedor que decía ser. La verdadera explosión llegó un domingo en la noche. Estaba doblando ropa cuando mi teléfono sonó desde un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Lilian. Era mi mamá. Llamando desde el teléfono de un vecino. Su voz estaba rota. Tu papá me quitó el celular. Dice que estoy poniendo a las hijas en su contra. Se me apretó el estómago. ¿Estás bien? Tardó demasiado en responder. No me golpeó, pero está muy enojado. El camper se vendió por menos de lo que quería, y el banco volvió a llamar. Sigue diciendo que todo esto es culpa mía. Me senté despacio. Durante años, la ira de mi papá había sido tratada como autoridad. Si gritaba, todos se movían más rápido. Si culpaba a alguien, todos pedían perdón. Si tomaba una mala decisión, todos acomodaban su vida alrededor de eso. Pero ahora, sin mi dinero suavizando los golpes, su enojo ya no tenía dónde esconderse. Mamá, le dije con cuidado, necesitas buscar ayuda de verdad. Un consejero financiero, un terapeuta familiar, algún familiar de confianza, pero yo ya no voy a mandar dinero. Empezó a llorar. No te estoy pidiendo dinero, dijo. Cerré los ojos. Todavía no. El silencio que siguió me dijo que tenía razón. Entonces, en voz baja, dijo algo que yo había esperado por años, pero que ya no sabía cómo recibir. Perdón. No respondí de inmediato. Esa palabra se sentía demasiado pequeña para todo el daño, pero aún así era lo primero honesto que me daba. ¿Perdón por qué?, pregunté. Y entonces lloró más fuerte. Por dejar que tú fueras la mamá de esta familia. Esa frase abrió algo dentro de mí. No lo suficiente para regresar, pero sí lo suficiente para doler. Le dije que podía mandarle números de ayuda, consejeros, manejo de deudas, clínicas comunitarias que ayudaban con medicamentos. Que los usara o no era su decisión. Le dije que la quería, pero que ese amor ya no iba a pasar por mi cuenta bancaria. Dijo que entendía. Quise creerle. Esa noche, Madison me llamó desde el estacionamiento de su dormitorio. Había ido en camión para ver a la oficina de ayuda financiera al día siguiente. Era la primera vez que hacía algo sin que nuestros papás lo resolvieran o sin que yo lo pagara. Papá dice que destruiste a la familia, me dijo, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?, le pregunté. Su respiración tembló. Creo que tal vez la familia ya estaba destruida, tú solo dejaste de tapar las grietas. Me recargué en la cocina, viendo unas toallas dobladas sobre la mesa. Qué cosa tan normal, doblar ropa mientras tu hermana empieza a crecer en serio al otro lado del teléfono. Es duro darse cuenta de eso, dije. Sí, respondió ella. Hizo una pausa. Yo fui muy mala contigo. No corrí a consolarla. La vieja Lilian lo habría hecho. La de antes habría dicho no, solo estabas estresada. Porque me habían entrenado para proteger a todos del peso de sus decisiones. Pero la nueva Lilian entendía algo distinto, a veces la culpa también enseña. Si lo fuiste, le dije suave. Madison se sonó la nariz. Pensé que el dinero simplemente aparecía porque eras buena con eso, no pensé en lo que te costaba. Por eso paré, le respondí. Porque ninguno de ustedes estaba pensando en el costo. Entonces se disculpó. No perfecto, no dramático, pero específico. Por el mensaje de la colegiatura. Por llamarme envidiosa. Por dejar que nuestros papás me pintaran como la fría, cuando ella sabía que yo siempre estuve ahí. Acepté la disculpa, pero no borré lo que pasó. Me alegra que lo hayas dicho, le respondí. Pero necesitas entender algo, no voy a volver a ser tu fondo de emergencia. Lo sé, dijo. Ya no quiero eso. Por primera vez, le creí. Al día siguiente, mi papá mandó un correo larguísimo. El asunto decía, traición familiar. Casi lo borré sin leerlo, pero la curiosidad ganó. Era exactamente lo que esperaba, culpa vestida de tristeza. Decía que yo lo había humillado, que abandoné a mi mamá,
que puse en riesgo la educación de Madison y que convertí un problema de dinero en un ataque personal. Decía que las hijas no deben castigar a sus padres. Decía que algún día me iba a arrepentir de elegir el dinero sobre la sangre. Leí el correo 2 veces. Luego abrí un documento nuevo y escribí cada una de sus acusaciones. Y junto a cada una, puse la verdad. Lo humillaste, está avergonzado porque su estilo de vida dependía de mí. Abandonaste a tu mamá, le di recursos y dejé de dejarme usar. Pusiste en riesgo la educación de Madison, dejé de pagar algo que nunca acepté como obligación. Elegiste dinero sobre sangre, elegí sobrevivir en vez de manipulación. Después respondí con un solo párrafo. Papá, no voy a discutir esto a base de culpas. No voy a volver a hacer pagos. No voy a aceptar insultos como forma de comunicación. Si quieres una relación conmigo, va a requerir responsabilidad, respeto y ayuda profesional para el problema financiero que ustedes crearon. Hasta entonces, no me contactes a menos que estés dispuesto a hablar con honestidad. Respondió en 5 minutos. Ya no suenas como mi hija. Suenas como una extraña. Leí el mensaje y me sentí tranquila. No, pensé para mí misma en mi departamento vacío. Ahora sueno como yo. 3 meses después, el fondo familiar ya no existía. No estaba congelado, no estaba pausado, había desaparecido. Cerré la cuenta después de transferir el saldo restante a mis ahorros personales. Dinero que venía de mi trabajo, y por fin se quedaba conmigo. Ese día pensé que iba a sentir algo fuerte, como una explosión o alivio enorme. Pero solo recibí un correo de confirmación, y un silencio tranquilo en mi departamento. A veces la libertad no llega con música. A veces llega como un recibo en PDF. Para entonces, el daño ya se había convertido en realidad. Mis papás vendieron el camper. Bajaron el plan de teléfono familiar. Mi papá consiguió trabajo de inventario los fines de semana en una ferretería. Se quejaba todo el tiempo, pero seguía yendo, porque las cuentas ya no respetaban su orgullo. Mi mamá empezó a ir con un consejero financiero de una organización sin fines de lucro. Y por primera vez en años, sabía exactamente cuánto debían. Madison siguió con su trabajo en la biblioteca. Bajó su carga de materias por un semestre y empezó a hablar con su escuela en vez de esperar que yo resolviera todo. Nada fue bonito. Nada fue de esas historias donde todos se abrazan en la cocina y mágicamente se vuelven mejores personas. Pero fue real, y lo real valía más que lo bonito. Mi papá fue el que más resistió. No pidió perdón por meses. Mandaba mensajes a través de mi mamá, como pruebas disfrazadas de actualizaciones. Tu papá dice que vence el seguro. Tu papá pregunta si todavía tienes acceso a esa tarjeta. Tu papá cree que quizá podrías ayudar solo esta vez, por los viejos tiempos. Y cada vez respondía lo mismo. Ojalá encuentre una solución. Al principio, esa frase me parecía cruel. Después empezó a sentirse honesta. Durante años confundí el amor con intervenir. Pensaba que si evitaba todas las consecuencias, estaba protegiendo a mi familia. Pero en realidad solo estaba protegiendo su disfunción para que nadie la viera. Un jueves en la tarde, Madison me pidió vernos en un diner a medio camino entre mi departamento y su campus. Llegué esperando otra crisis. Pero en lugar de eso, deslizó un sobre por la mesa. Dentro había un giro de dinero de $200. Ni siquiera se acerca a lo que te debo, dijo rápido. Lo sé, pero es el primer pago. Hice una lista. Tal vez me tome años. Miré el dinero y luego a mi hermana. Se veía nerviosa, más delgada, como más grande de golpe, de esa forma en la que la gente se ve más grande cuando por fin se enfrenta a la realidad. Madison, yo no te pedí que me pagues todo. Lo sé, dijo. Por eso necesito hacerlo. No lloré, pero se me apretó la garganta. No era por los $200. Era por el reconocimiento. Durante años, mi ayuda había sido como el clima para ellos, algo que simplemente pasaba alrededor. Ahora, por primera vez, alguien en mi familia lo estaba nombrando por lo que era: trabajo, sacrificio, dinero, tiempo, vida.
Acepté el sobre no porque necesitara el dinero, sino porque ella necesitaba convertirse en alguien que empieza a hacerse responsable de lo que puede. Hablamos 2 horas. No como salvadora y dependiente. No como la responsable y la irresponsable. Sino como hermanas. Me contó que mi mamá había llorado después de la primera sesión de terapia porque se dio cuenta de que nunca habían tenido un presupuesto, solo la creencia de que yo iba a cubrir la diferencia. Me contó que mi papá ya casi no decía mi nombre en la cena, porque cada vez que lo hacía, mi mamá le preguntaba: ¿Ya estás listo para pedir perdón? Casi me dio risa. Casi. Luego Madison dijo: Él tiene miedo de que ya no lo necesites. Bajé la mirada a mi café. Yo tengo miedo de que nunca me hayan necesitado de verdad. El silencio se quedó entre las dos. Pesado, pero limpio. Una semana después, mi papá finalmente llamó. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Su voz era rígida, formal. Lillian. Papá. Hubo una pausa larga. Se escuchaba una televisión de fondo. Luego la voz de mi mamá diciendo algo muy bajo. Por fin dijo: Manejé las cosas muy mal. Esperé. La vieja Lillian habría corrido a suavizarlo. La nueva Lillian dejó que el silencio hiciera su trabajo. Te llamé egoísta porque me dio vergüenza, continuó. Tú estabas haciendo cosas que yo debía hacer, y cuando dejaste de hacerlo, tuve que verlo. Apreté el teléfono. No era una disculpa perfecta. No borraba los años. No regresaba el dinero, ni el sueño, ni la versión de mí que creía que amar era nunca decir que no. Pero era la primera vez que mi papá admitía el problema sin ponerlo sobre mis hombros. Gracias por decirlo, le respondí. No estoy lista para fingir que todo está bien. Lo sé, dijo. No espero dinero. Esa frase valió más que un perdón. Porque una disculpa sin cambiar expectativas, solo es otra cuenta por pagar. Quedamos en vernos a desayunar el mes siguiente. Lugar público. Nada de hablar de dinero. Nada de emergencias. Si él levantaba la voz, yo me iba. Si me culpaba, yo me iba. Si pedía dinero, yo me iba. Él aceptó. No sabía si iba a cumplir, pero yo sí sabía que iba a cumplir con lo mío. Esa noche saqué una foto vieja de familia de una caja en mi closet. En la foto yo tenía 22 años. Estaba de pie atrás de todos, con ojos cansados pero una sonrisa bonita, como si todo estuviera bien, aunque ya cargaba cosas que nadie se había molestado en notar. Mi papá tenía el brazo alrededor de Madison. Mi mamá se estaba riendo. Yo sostenía el control de la cámara, asegurándome de que todos salieran en la foto. Siempre fue ese mi papel, ¿no? Asegurarme de que todos los demás quepan. Miré a esa versión más joven de mí y quise decirle la verdad. Un día te van a llamar egoísta. Déjalos. Un día te van a sacar de ahí. Vete. Un día van a confundir tus límites con crueldad, porque se acostumbraron a tu silencio. No te expliques con gente que solo entiende tu valor cuando el pago falla. Guardé la foto otra vez en la caja. Pero no la tiré. Sanar no significa odiar. Significa ver las cosas como son. Mi familia me había lastimado. Yo los había amado. Las dos cosas eran verdad. Pero el amor ya no podía dejarme en la ruina. La lección más grande que aprendí fue esta. A veces decir no es el regalo más honesto que puedes darle a una familia. No porque quieras verlos sufrir, sino porque los quieres lo suficiente como para dejar de alimentar lo que los está destruyendo. La familia debería ser un lugar donde todos comparten responsabilidades. No un lugar donde una sola persona desaparece bajo las necesidades de todos los demás. Los límites no son paredes de enojo. Son puertas con seguro. Y la gente sana aprende a tocar antes de entrar. Yo no me fui porque no tuviera corazón. Me fui porque el perdón sin responsabilidad se convierte en una jaula. Y cuando por fin salí de esa jaula, mi familia tuvo que aprender a pararse sola. Y yo, por fin, aprendí a respirar. Si alguna vez fuiste la persona responsable, el plan B, el que arregla todo en silencio,
el que solo llaman cuando algo se rompe. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo vas a seguir llamándolo amor si te está costando tu vida? Si alguna vez tuviste que elegirte a ti mismo, incluso cuando te llamaron egoísta, entonces ya sabes esto. A veces el día que te dicen aléjate, es el día en que por fin entras a tu propia vida. Desde mi punto de vista, esta historia no es solo sobre dinero. Es sobre lo que pasa cuando una persona se vuelve el soporte invisible de todos, hasta que la familia olvida que también tiene necesidades. Lillian no se fue porque dejó de amar. Se fue porque el amor sin respeto se volvió una carga. Su silencio los protegió por años, pero sus límites por fin los obligaron a ver la verdad. ¿Y si tú estuvieras en su lugar? ¿Seguirías ayudando después de que te llamaran egoísta, o te irías?